Sean muy bienvenidos a su programa Salud Total. En esta emisión vamos a estar tomando un tema muy interesante, un tema que le va a afectar mucho a usted. Vamos a estar hablando acerca de la salud mental. Y para eso tenemos una invitada especial, la doctora Miriam Silveira. Ella es graduada de la Universidad de Montemorelos. Y yo soy Germán Morera, soy un consejero de estilo de vida. Ahora, vamos a entrar en materia. Y yo sé que la doctora Miriam tiene una historia que nos quiere contar en referencia a la salud mental. Bueno, nada mejor para entender la corona del cerebro que un caso clínico. Phineas Gage, un joven muy amable, responsable, inteligente, trabajador y buen esposo. Se le consideraba una persona con altos niveles intelectuales y realizaba bien su trabajo como obrador en los carriles de hierro. En septiembre 13 de 1848 pasó un trágico accidente. Él tenía 25 años entonces. Estaba en su trabajo y este día fue encomendado a detonar ciertas partes explosivas de la carrilera de tren cuando de repente hubo por algún error una explosión que lanzó una vara de hierro saliendo disparadamente en contra de él. Esta vara atravesó la parte inferior de su maxilar y cruzó la mandíbula de Phineas, pasando por detrás de su ojo izquierdo y a través de su cerebro. ¿Usted pensaría que Phineas murió? Yo me imagino que sí, o sea, con esa historia y ese cuadro que usted nos relata. Pero no fue así. Aunque en esta época no existían antibióticos y Phineas haya batallado contra infecciones, él logró sobrevivir. Pero la verdad es que Phineas dejó de ser Phineas. Ok, es un milagro de que Phineas sobrevivió, pero ¿por qué dice usted que Phineas dejó de ser Phineas? ¿Qué pasó? ¿Qué aconteció después del accidente? Bueno, en su moralidad, él continuó teniendo la capacidad física y mental. Siguió trabajando y hablando igual de bien como lo hacía antes, y mismo su memoria, su capacidad intelectual siguió siendo la misma. Pero en su moral se vio una grande diferencia. Se convirtió en una persona básicamente emocional y poco racional. Se ponía de mal genio fácilmente. Dejó su familia y se unió a un circo que viajaba por el país. Y terriblemente también en el aspecto espiritual, en que antes había sido un miembro pío y muy participativo en su iglesia, él perdió completamente su interés por el aspecto espiritual. Es de notar de lo que usted está hablando, doctora Silveira. Es muy interesante que aún la ciencia médica en la actualidad, tomando la experiencia de Phineas Gage, ahora reconoce, como usted nos estaba diciendo, que esta parte que Phineas perdió, que es la parte del lóbulo frontal, es la corona del cerebro humano. Y es de notar de que la parte que usted nos estaba mencionando del lóbulo frontal es la parte o el centro de la espiritualidad, se denomina ese centro, es la parte del centro de la moralidad y es la parte del centro de la voluntad, o sea, de la voluntad propia. Cuando decimos hacer algo o cuando tenemos un juicio, un razonamiento, esa parte del lóbulo frontal que Phineas perdió se le conoce como la corona del cerebro. Y yo creo, doctora Silveira, que usted ha traído al estudio un modelo con el cual nos va a facilitar para que podamos entender más acerca de la anatomía de nuestro cerebro. Y especialmente nos vamos a enfocar en la parte del lóbulo frontal, que es lo que estamos hablando. Muy bien. El cerebro se divide en dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. Para 98% de las personas predomina este lado, porque usan el lado derecho. Entonces, por cruces, el principal sería el izquierdo. Este se enfatiza en la comunicación y también en el intelecto. Y fue el lado afectado por Phineas Gage en el accidente, cruzando el lóbulo frontal que podemos ver en este cerebro enfatizado hasta casi la mitad del hemisferio.
También el cerebro tiene muchos surcos y convalescencias que aumentan la absorción y la captación de tanto la corriente sanguínea como permite un mayor número de células nerviosas. Realmente que es impresionante ver la anatomía del cerebro, pero algo que yo he estudiado y me parece muy interesante es que esa parte frontal del cerebro, como usted nos estaba mostrando, es la parte que nos diferencia de cualquier otro animal del reino animal, si lo podemos llamar así. Aquellos, por ejemplo, los gatos tienen un porcentaje de su lóbulo frontal de solamente como un 3.5%. Los gatos pueden realizar algún racionamiento, pero su juicio es muy corto. Digamos, si tenemos un perro, los perros tienen un porcentaje de su lóbulo frontal de un 7%. Los perros se pueden entrenar más, son más sumisos, son más buenos compañeros, especialmente del hombre. Cuando hablamos, por ejemplo, de un chimpancé, los chimpancés pueden tener hasta un porcentaje de un 17% de esa parte del lóbulo frontal. Pero nosotros como humanos, como corona de la creación de Dios, tenemos un porcentaje del lóbulo frontal de un 33 a un 38%. Y esto es lo que nos hace diferente de cualquier otra criatura o animal, esa capacidad que Dios nos ha dado. Y como vimos en el caso de Phineas Gates, él perdió esta parte, la parte de la moralidad, la parte del juicio y la parte de la voluntad. Ahora, doctora Silveira, yo quiero hacerle una pregunta, y tal vez muchas de las personas que viven en este mundo ajetreado y con muchos problemas, cuando ven de pronto las noticias o ojean el diario o el periódico, se encuentran que tal vez los hombres se están comportando como animales. ¿Tiene esto algo que ver que estamos con nuestro estilo de vida haciendo que este lóbulo frontal esté decreciendo en su función? ¿Estamos haciendo algo como raza humana que esté menguando esas capacidades espirituales, esa voluntad y esa moral que Dios nos ha dado en el lóbulo frontal? La respuesta es un claro sí. Es un hecho que nuestras prácticas diarias afectan nuestro temperamento, nuestras emociones y también nuestro comportamiento. Y se ha demostrado que a través de los diferentes hábitos de estilo de vida, nosotros podemos afectar positiva o negativamente a nuestra función del lóbulo frontal. Ahora, podríamos empezar a desglosar qué hábitos, ya sean buenos o contraproducentes, afectan la función de nuestro lóbulo frontal. ¿Tiene alguno de pronto desde que nacemos? ¿Hay algo que afecta? ¿Qué hábitos nos afectan, especialmente en nuestra parte frontal? Bueno, iniciemos con nuestra dieta inicial. Realmente no tenemos mucha escoja sobre qué es nuestra primera alimentación, pero se ha mostrado que el leche materno tiene una grasa, un ácido graso importante que es el omega 3, en que la fórmula de leche no puede sustituir en absoluto la cantidad que es necesaria para un desarrollo adecuado del cerebro. La fórmula de leche se refiere usted a la leche comercial, no a la leche materna, ¿cierto? Exactamente, los leches en polvo. Ok, está bien. Y también hablando de grasa, no simplemente en la leche materna, pero hablando de grasas después ya cuando crecemos y empezamos a consumir grasas, ya sea saturadas o insaturadas, tengo entendido que la parte, especialmente aquellas que son grasas saturadas, hacen incrementar el riesgo de ataques cerebrales, ¿no? O también derrames cerebrales. Y esto hace que las venas y arterias en nuestro cerebro se vuelvan más rígidas y por lo tanto no va a haber suficiente irrigación sanguínea y no va a haber buena oxigenación y nuestra función cerebral va a ser reducida. Usted estaba mencionando algo de los omega 3. ¿Dónde podemos, yo sé que en la leche materna para los niños podemos encontrarlos, pero para nosotros, ¿cuáles son buenas fuentes de omega 3 para adultos y para niños ya que están consumiendo alimentos? Bueno, podemos encontrar una fuente adecuada de omega 3, especialmente la linaza, es la suprema en esta cantidad. También en semillas, en vegetales. Y quiero enfatizar que las grasas de origen animal son ricas en grasas saturadas y son esas que van a endurecer las arterias y interrumpir o impedir una circulación cerebral adecuada. Ya las grasas insaturadas
que encontramos en los alimentos de origen vegetal, nueces, semillas y mismo en panes o verduras. También encontramos una cantidad adecuada de grasas insaturadas, y esas harán con que las arterias tengan una pared más flexible, permitiendo una circulación adecuada. Le voy a hacer otra pregunta. ¿Qué acerca de cuál es el nutriente básico? O sea, ¿cuál es el nutriente que el cerebro y especialmente el lóbulo frontal necesita para desarrollar sus funciones, su metabolismo? ¿Cuál es el ingrediente principal? Bueno, la glucosa es casi exclusivamente la fuente de energía para el cerebro. Interesantemente, 7.5 veces más es metabolizado por el cerebro de la glucosa que en cualquier otro órgano. Así que tenerla en cantidad adecuada es imprescindible. Pero hay una cuestión muy importante, que es que el cerebro no puede almacenar la glucosa. Lo tiene que recibir en cantidad y en tiempos adecuados para poder realizar su función metabólica de una manera adecuada. Y si nosotros obtenemos fuentes de energía que son refinados, o sea, que pasan de una manera muy rápida a la circulación, el nivel de glucosa no será adecuado hasta el tiempo de la próxima comida. Se han hecho estudios con niños y se ha comprobado ampliamente que los niños que tienen un buen desayuno en su casa antes de iniciar las actividades escolares tienen mayor concentración y capacidad para realizar sus trabajos escolares. Antes se pensaba que el azúcar, por ejemplo, era el alimento del cerebro, porque la glucosa es el alimento del cerebro. Las personas pensaban que el azúcar es por ende lo mismo, pero se ha demostrado, como usted nos mencionaba, que aquellas personas que tienen una dieta alta en refinados y especialmente en productos como azúcar, tienen un incremento en la glucosa en el torrente sanguíneo, pero después muy de repente tienen una caída súbita. Esto crea que en el cerebro haya una condición como una hipoglicemia. Y más o menos por unos 45, unos 75 minutos, el cuerpo tiene que recuperarse de esos niveles bajos de azúcar, y entonces en ese momento, cuando el cerebro no tiene suficiente azúcar, porque como no la puede almacenar, entonces hay una función cerebral baja. Y usted estaba equiparando eso, que los niños no obtienen un buen rendimiento escolar, especialmente si están en una dieta alta en refinados y en productos como dulces, chocolates y todos estos productos que son ricos en refinados y en azúcares. Es muy común que un niño, o mismo entre nosotros adultos, desayunemos un refresco o una dona, un pan dulce, algún chocolate, y eso supuestamente nos debe dar la energía para enfrentar el día. Pero si nosotros hiciéramos un intercambio de estos por cereales integrales como el pan, el arroz de preferencia integral, o alimentos que fueran más simples y más tal como vienen en la naturaleza, conteniendo la cantidad de fibra, esto evitaría que la glucosa fuera liberada de una manera muy rápida a la corriente sanguínea y se desgastara de tal manera. Y otro de los beneficios que tienen los granos integrales y cereales integrales es que ellos aportan vitaminas y minerales. Por ejemplo, los productos que son refinados, sea azúcares, sea harinas blancas, sean panes blancos o arroz blanco, todos estos productos que tienen contenido de glucosa, que es un nutriente, pero son vacíos, se denominan carbohidratos vacíos porque van desprovistos especialmente de todo lo que son vitaminas del complejo B. Y esto también afecta a la parte del lóbulo frontal porque el cerebro necesita estas vitaminas del complejo B especialmente. Bueno, además también hay una sustancia que es formada de acuerdo con la alimentación, que es la tiramina. Esa sustancia es especialmente detrimental sobre el lóbulo frontal y se encuentra en quesos añejos y en el vino. La forma como esta sustancia química actúa es al aumentar la cantidad de una hormona del estrés, que es la norepinefrina, o también llamada de noradrenalina. Y esta hormona va a interferir con el proceso del pensamiento y también con el rendimiento escolar.
Ahora, ¿es la cafeína, usted nos está hablando acerca de falsos neurotransmisores, ¿es la cafeína un falso neurotransmisor o es un estimulante? ¿De alguna manera tiene que ver la cafeína con un mal funcionamiento de nuestro cerebro y específicamente hablando del lóbulo frontal? Bueno, la cafeína en realidad tiene esos dos efectos. Es estimulante y a la vez depresor. Inicialmente tiene un efecto que aparenta ser de despertar el sistema nervioso, de agitarlo más, pero después la persona regresa a un nivel aún inferior al que estaba anteriormente. La distractibilidad aumenta, también el nerviosismo y a la vez también las emociones como el odio, la agresividad, la hostilidad son aumentadas y estimuladas con la cafeína. ¿Dónde encontramos la cafeína? ¿Solamente en el café o hay otros productos que contienen cafeína? Bueno, el chocolate es uno abundante en esa sustancia. En Brasil tenemos una bebida famosa llamada guaraná, que también es rica en cafeína. Tenemos las Coca-Colas y otros tipos de soda que tenemos que tener cuidado. Y también en medicamentos como ciertas aspirinas o ciertos específicamente para dolores de cabeza o analgésicos en general, tienen la sustancia de la cafeína añadida a ellos. Ok, estamos hablando acerca de sustancias o bebidas que son falsos neurotransmisores que afectan nuestro lóbulo frontal, pero también es muy importante que veamos la función del alcohol. Muchos de nosotros sabemos que el alcohol de por sí afecta nuestra función cerebral, pero muchos estudios muestran, especialmente aquellos que usan MRI o resonancia magnética en el cerebro, han hecho estudios que después de que las personas consumen pequeñas cantidades, incluso solamente una copa o 2 copas de licor durante semanas, hacen que el racionamiento abstracto y que la función del lóbulo frontal se deprima. También cuando utilizan otra manera para evaluar la función nerviosa del cerebro, utilizan la tomografía computarizada, muestran que el metabolismo de la glucosa en el lóbulo frontal especialmente hace que se vea deteriorada. Eso es una realidad y por eso cuando, digamos en mi caso, antes de que era cristiano, tomaba licor, el licor hace, especialmente todo lo que sean bebidas alcohólicas, que la función del lóbulo frontal sea deprimida. Una persona que está utilizando alcohol tiene bajos niveles de moralidad. Cosas que no haría en sano juicio, las hace cuando está usando alcohol, ¿no? De pronto pelea con una persona, de pronto hace cosas que no haría si estuviera con todo su juicio de razón, porque está bajo los efectos del alcohol. Pero no es solamente en ese periodo, mientras 24 horas, tal vez mientras tiene un nivel elevado de alcohol en la sangre, pero el alcohol a largo plazo afecta la materia gris, especialmente del lóbulo frontal. El número de neuronas en el lóbulo frontal se reducen, haciendo que nuestra voluntad, nuestra espiritualidad y nuestra parte moral se deprima o se disminuya. Pues aquí tengo buenas nuevas para usted. Y eso lo aprendí esta semana con un neurofisiologista, el doctor Bernal Baldwin. Se han mostrado estudios que sí, como lo mencionaste, hay una atrofia cortical con el consumo del alcohol, pero si después de 7 semanas hasta 90 días después de haber dejado el alcohol, se ha mostrado que hay una regeneración celular y el cerebro, aún de no regresar a su tamaño original, recupera ciertas proporciones de su cerebro que había perdido con el alcohol. Ok, o sea, estamos viendo que con el alcohol el cerebro simplemente sufre una atrofia, o sea, se reduce, ¿cierto? Eso es una atrofia. Y que si nosotros no continuamos realizando esos hábitos erróneos, sea cafeína o sea alcohol o sean otros falsos neurotransmisores o una dieta inadecuada, el cerebro tiene la capacidad de regenerarse. ¿Es así? Así es. Qué interesante. Ahora,
Vamos más en detalle qué cosas podemos hacer y qué cosas en particular podemos sugerir a aquellos que nos están viendo. ¿Qué hábitos en el estilo de vida podemos tener para que podamos tener una buena función cerebral, especialmente del lóbulo frontal? Bueno, un aspecto importante es prevenir traumas, especialmente golpes, caídas. Cuando viajamos de motocicleta o bicicleta, usar capacetes, cinturones de seguridad ayudan a prevenir impactos fuertes contra el lóbulo frontal. ¿Qué tal acerca de deportes agresivos como el boxeo o incluso en el fútbol americano o en lo que se denomina el fútbol hispano, el soccer? Muchas veces se hacen impactos con el balón que afectan nuestro lóbulo frontal o nuestro cerebro. ¿Eso lo afecta en cierta medida? Por el impacto y la contusión mecánica que hay, sí. En el boxeo, por ejemplo, se han mostrado pequeños sangrados después en estudios de resonancia magnética que evidencian que el traumatismo es más fuerte de los síntomas que muchas veces la persona presenta al momento del golpe. ¿Qué acerca de deportes o actividades al aire libre? ¿Tiene una mejor influencia para el cerebro hacer actividades no competitivas y especialmente si las realizamos al aire libre? Bueno, uno de los beneficios del aire puro son los iones negativos que encontramos en comparación con el aire interno. Ese tipo nos ayuda a mejorar el rendimiento del cerebro con la oxigenación. O sea, el aire puro, el aire del campo en vez del aire de la polución de las ciudades, algo así, ¿cierto? Exactamente. Juntamente con el ejercicio al aire libre también obtenemos los beneficios de los rayos solares. Y el ejercicio que me gustaría enfatizar son dos. El primero es la caminata y el otro es la jardinería. Ambos ayudan en un factor antiestrés y ayudan la circulación global sin tener un alto impacto sobre los músculos y los huesos. Quiero mencionar algo porque yo creo que también afecta mucho y muchos estudios demuestran que afecta también la parte del lóbulo frontal. Cuando estamos hablando acerca de actividad en el aire libre, recibiendo sol, muchas veces en nuestra cultura, especialmente tal vez como jóvenes, no sé si a usted le ha acontecido, que nos hemos criado en una cultura en la cual dedicamos más tiempo a la televisión, más tiempo a nuestra música, en el ambiente donde nos desenvolvamos, pero muy poco tiempo a las actividades físicas, muy poco tiempo a una actividad física productiva. Estudios han demostrado que especialmente hablando acerca de la televisión, tiene un efecto hipnótico sobre la facultad del lóbulo frontal. La televisión tiene el efecto de que hace que el lóbulo frontal no ejerza su función de juzgar, hace como lo salta y hace que la información que llega al cerebro no sea juzgada adecuadamente. Muchas veces no importa qué tipo de programas sean, pero en sí muchos estudios demuestran que la televisión tiene un efecto negativo sobre la función del lóbulo frontal, especialmente cuando hablamos de televisión violenta o televisión de música que no tiene ningún contenido moral o espiritual. Otro punto importante es acerca de la música. La música se ha demostrado que tiene dos cualidades. Puede ser una música que ayude en nuestra función cerebral o puede ser una música que la haga disminuir. Por ejemplo, la música clásica, según muchos estudios, han demostrado que estimula la parte moral y la función de la voluntad del lóbulo frontal, mientras que música con síncopa, como es la música rock, en la cual el ritmo es un ritmo alterado, en el cual los ritmos son ritmos desordenados, normalmente de baterías, de guitarras eléctricas sin ningún ritmo o patrón, alteran la función del lóbulo frontal y hacen de que digamos, un salto del lóbulo frontal, que es la parte del juicio y la razón, y crea que no haya un racionamiento, que las personas se vuelvan más agresivas y de que se vuelvan más emocionales.
Pues es verdad que nosotros somos transformados a lo que contemplamos y realmente la música, la televisión tienen un impacto muy fuerte en ese aspecto. Pero entonces, ¿qué podemos nosotros hacer para fortalecer nuestro intelecto, nuestra mente? Me gustaría leer una cita del libro Mente, Carácter y Personalidad, página 93, que dice: ningún otro estudio elevará tanto el alma y dará tanto vigor a las facultades como el estudio de los oráculos vivientes, o la Biblia. El entendimiento aumentará y el poder superior se desarrollará para la comprensión de la verdad elevada y ennoblecedora. Esto expresa que no hay mejor beneficio que nosotros podamos obtener que del estudio de la palabra de Dios. Qué interesante. Entonces, en vez de dedicar mucho tiempo en televisión o mucho tiempo en música mala, digamos así, deberíamos que centrarnos más en cosas espirituales para fortalecer nuestro cerebro, nuestro lóbulo frontal. Dedicarnos a lo que Dios nos ha dado en la palabra para desarrollar nuestra mente, nuestra espiritualidad, nuestra moral, nuestra voluntad, para amar más a Dios y amar más a nuestro prójimo. Sabes, quisiera, ya que has traído a colación la parte de la Biblia, quisiera leer algo que va en tónica con esta parte y se encuentra en la Biblia, en el libro de Apocalipsis. Y estamos hablando acerca del lóbulo frontal. Y pues yo creo que esto va a ser como el pensamiento final para nuestro tema del lóbulo frontal. Se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 14 y verso 1. Y recuerden que estamos hablando acerca del lóbulo frontal y la Biblia nos hace mención acerca de este lóbulo, lo denomina como frente. Y vamos a ver qué nos dice acá. Dice: y miré, y aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. La palabra nos da mención del nombre del Padre, y ese nombre en la Escritura se denomina el carácter. Nosotros como cristianos debemos que esforzarnos, pedirle a Dios de que nos ayude a tener un estilo de vida tan puro, de que Él nos pueda colocar su sello en nuestras frentes, que es el lóbulo frontal.